Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 9, tesis y argumentos. Vamos a la página número 127 del libro de razonamiento verbal. Leamos el concepto. Uno de los tipos más frecuentes de preguntas de lectura crítica son aquellas referidas a los argumentos y tesis de la lectura. Un argumento está formado por una serie de ideas o proposiciones. Resaltemos eso, por favor. Estas proposiciones se ordenan y exponen para defender o sustentar una posición o punto de vista. Esta posición o punto de vista puede ser llamada también tesis. Y es importante distinguirla del argumento. Veamos un ejemplo. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarse más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que en la universidad se obtiene más formación, más nivel, pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿De qué sirve estudiar cursos como filosofía e historia? Lo que debo saber, lo que puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer dinero en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser empleado de alguien. Bueno, aquí podemos observar que hay una tesis, una idea, un conjunto de proposiciones. Vamos a ver, partiendo de del primer criterio. Pregunta por la tesis. ¿De qué nos quiere convencer el autor? Evidentemente de que él, o que para él, no le es necesario ir a la universidad para tener éxito en la vida. Entonces, podemos enunciar la tesis de la siguiente manera. El autor cree no necesitar ir a la universidad para tener éxito en la vida. Ese sería en todo caso, digamos, la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿De qué nos quiere convencer el autor? El autor cree no necesita ir a la universidad para tener éxito en la vida. Esa es la pregunta de la tesis. Ahora veamos la pregunta por el argumento central. El argumento consiste en razones, evidencias y afirmaciones que sustentan la tesis. Hay que saber cómo argumentar. Hay que saber cómo argumentar nuestra tesis. Por lo tanto, entonces el argumento del texto sería, muy bien, leamos nuevamente, o mejor dicho, lean nuevamente ese espacio de la lectura y ustedes argumenten de acuerdo a la respuesta que el autor ha dado. Ahora continuemos en la misma página 137 y veamos las pautas básicas de la resolución de preguntas. Para formular bien la tesis, se debe tener en cuenta que esta es una opinión sobre un tema determinado. Por lo tanto, debes hacerte estas preguntas básicas. ¿De quién o de qué se habla o se opina en el texto? Ese es el tema que va a ser nuestro punto de partida a desarrollar. ¿Qué opinión o postura tiene el autor del texto sobre ese tema? La opinión puede ser a favor o puede ser en contra, referente del tema, ¿no? Esa sería la tesis. Una vez determinada la tesis del autor del texto, se debe identificar el argumento central sobre el que se está o sobre el que ésta se sostiene. Las preguntas que pueden ayudarte a determinar el argumento central podría
ser formuladas de la siguiente manera. ¿Por qué el autor del texto cree que? Y la tesis, ¿no? Si por ejemplo la tesis habla sobre la corrida de toros, ¿cuál cree que el texto del autor, o cuál cree que el autor del texto cree que está a favor de la corrida de toros, o porque está en contra? ¿Qué razón principal da el autor para sostener que? Esta también sería la tesis, ¿no? Muy bien. Esto es lo que respecta para hallar el argumento central. Veamos el esquema argumentativo. Todos tenemos una tesis referente a un tema determinado, ya sea a favor o en contra. A eso se le llama tesis, o es la postura también. Para tener esa tesis de postura tenemos que basarnos en argumentos. No consiste en hablar por hablar o expresar por decir, ¿no? Toda tesis, toda postura tiene que tener argumentos. Y los argumentos son las razones que sustentan, ejemplifican y prueban la tesis del texto. Mientras tanto que la tesis puede ser a favor o en contra del tema tratado. Bueno, a continuación realiza la actividad de las 7 páginas referente a este tema. Luego ingresa a la plataforma y una vez desarrollado todos los ejercicios, ahí los presentas para que sean revisados en la próxima sesión.